De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Miyu Godoy hablando sobre su inicio en la literatura, cómo es su proceso de escritura y qué la inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Nora Wilson, quien te hablará de uno de los personajes más relevantes, el protagonista. Y en la columna Reco, Anne Levinson te recomienda la película The Notebook, para que puedas disfrutar este fin de semana. ¿Me acompañas? Bienvenida Miyu Godoy al podcast Boca en Boca. Es un placer tenerte conmigo en este espacio y conocer más sobre tus obras y tu carrera. ¿Qué te parece si empiezas a contarles a nuestros oyentes qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras? Hola a todos, mi nombre es Miyu Godoy, soy autora de 3 libros, Desconectados en línea, Proyecto Despertar y una antología sentimental. Y los 3 libros se pueden encontrar en Amazon, en formato ebook y en formato tapa blanda. A excepción de Desconectados en línea, que todavía no está en formato tapa blanda, pero pueden conseguirlo si son de Argentina en formato físico. Todavía me quedan algunos ejemplares. Y al mismo tiempo también me quedan de Proyecto Despertar algunos ejemplares que tengo en físico. Pero los libros en cuestión se pueden conseguir en Amazon tranquilamente. Y si no, en la tienda de MyBook Librería, que es donde también se encuentran mis 3 libros. El género que más escribo es fantasía, distopía y, por supuesto, romance, que nunca falta en ninguna de mis historias. Pero en la mayoría de los casos suelo escribir mucho ciencia ficción y la mayoría de mis historias están interconectadas, sobre todo las historias Proyecto Despertar, que tiene varias novelas que todavía no las publiqué, pero que próximamente estarán disponibles. Y son todas de género fantasía, distopía, explorando temas como, por ejemplo, viajes a otros planetas, o por ejemplo en el caso de Proyecto Despertar, inteligencia artificial, y bueno, la mayoría busca de alguna manera hacer una crítica social hacia los modelos hegemónicos del capitalismo. Quiero hablar un poco sobre tu obra Proyecto Despertar. ¿Qué fue lo que te inspiró a comenzarla? Proyecto Despertar lo empecé a escribir en el 2012, 2011, 2012. En ese momento me interesaba mucho todo lo que tiene que ver con genética y estaba muy en auge todavía el tema de la inteligencia artificial, todavía como que no estaba tan asentado como ahora. Y si bien había muchas pelis en donde se hacía referencia al tema, no estaba todavía esta idea de cómo este sistema de androides podría afectar en un futuro a la sociedad o qué situaciones teníamos que atravesar para poder sacrificar determinados privilegios, o que me llevó a escribir Proyecto Despertar. Esta historia surgió más bien de un sueño que tuve, un sueño muy lúcido, en el que la historia de ellos dos era un final muy trágico, al estilo Romeo y Julieta. Como la historia me parecía ya muy, muy de tragedia, decidí agregarle todo el contenido sobre, sobre la distopía y amoldarlo a la época. Entonces, bueno, escribí una historia de amor entre los dos protagonistas, que son Ali y Kael, pero al mismo tiempo me enfoqué mucho en la parte política. Todas sus decisiones tenían un peso muy importante en cómo sus vidas estaban atadas a un sistema, que en este caso es un sistema democrático, pero al mismo tiempo aristocrático. Entonces, eso hace que
un montón de situaciones se complejicen. Algo que siempre me da curiosidad de otros colegas es la forma en que desarrollan sus obras. En el caso del proyecto Despertar, al ser inspirada desde un sueño vivido, ¿cómo fue que comenzaste a escribirla? ¿Fue algo de forma orgánica o planificaste todo antes para que no se escaparan detalles? Proyecto Despertar lo empecé a escribir en el 2011, 2012. En ese momento me interesaba mucho todo lo que tiene que ver con genética. Estaba muy en auge todavía el tema de la inteligencia artificial, todavía como que no estaba tan asentado como ahora. Y si bien había muchas pelis en donde se hacía referencia al tema, no estaba todavía esta idea de cómo este sistema de androides podría afectar en un futuro a la sociedad o qué situaciones teníamos que atravesar para poder sacrificar determinados eh, privilegios, o surgió más bien de un sueño que tuve, un sueño muy lúcido, en el que la historia de ellos dos era un final muy trágico, al estilo Romeo y Julieta. Como la historia me parecía ya muy de tragedia, decidí agregarle todo el contenido eh, sobre, sobre la distopía y amoldarlo a la época. Entonces, bueno, escribí una historia de amor entre los dos protagonistas, que son Ali y Kael, pero al mismo tiempo me enfoqué mucho en la parte política, cómo todas sus decisiones tenían un peso muy importante, y cómo sus vidas estaban atadas a un sistema, que en este caso es un sistema democrático, pero al mismo tiempo aristocrático. Entonces, eso hace que un montón de situaciones se complejicen. La elección en los nombres de los personajes siempre es muy importante. En el caso del proyecto Despertar, ¿cómo fue la elección? ¿Proceden del mismo sueño o usaste otra fuente para inspirarte? La verdad que la historia no me costó tanto escribirla, porque como ya tenía todo planificado en mi cabeza, simplemente me senté a escribir. Y fue escribir y no parar hasta terminarlo. En teoría me llevó un mes, un poquito más de un mes, escribirlo, eh, pero porque yo ya tenía todo planificado, o sea, yo sabía cuántos capítulos iba a tener y qué iba a desarrollar en cada capítulo. Y si bien la versión final del proyecto tiene algunas partes que yo saqué, mantiene esencia del original. Y además, como una historia tan compleja, en ese momento la planteé para que sea autoconclusiva, pero la misma historia me fue llevando a pensar en una posibilidad de escribir un segundo libro y finalmente un tercero. Así que digamos que lo que empezó como una historia autoconclusiva fue un mundo que abrí y que decidí continuar porque la verdad que merecía la pena. Una última pregunta con respecto a tus personajes antes de pasar a la tanda donde quiero conocerte más como escritora. Entre los personajes de Proyecto Despertar, ¿hay alguno que hayas creado a demanda o son todos de creación propia? Qué pregunta. Em, la verdad que en este momento no recuerdo exactamente por qué fue que les puse esos nombres, pero en ese momento como que me gustaba mezclar nombres así, digamos, comunes y ponerle alguna característica distinta. Que en este caso, Ali, por ejemplo, en un inicio tenía otro apellido que después cambié, y lo mismo me pasó con Kael. Pero en teoría, en el caso de Ali y Kael, son dos nombres que a mí particularmente me gustan. Ali también un poco, en ese momento yo miraba mucho las series de Disney, así que un poquito el personaje de Ali, o sea, el nombre de Ali, salió de Austin y Ali. Austin y Ali.
Y luego Kael, bueno, me gustaban mucho todos los nombres que empiezan con K. Así que era como una obsesión que tenía en ese momento y por eso le puse Kael. Luego Diana y Azariel. Bueno, Diana también es un nombre que a mí me gusta muchísimo. Y Azariel es una mezcla del nombre común de Azrael. Pero en este caso yo le hice un cambio de letras y puse Azariel. Y en el caso de Sara, bueno, también Sara es un nombre muy común que en ese momento me gustaba, así que también quedó como Sara. Y el resto de los personajes fue como, en el transcurso de la historia le fui agregando los nombres, pero particularmente los protagonistas tienen como que me puse a buscar realmente el significado de cada uno. Así que bueno, terminaron quedando esos. Continuamos con la entrevista a Miyu Godoy tras el espacio literario. Hola, 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 soy Nora Wilson, bienvenidos a este espacio de mate y literatura y que nunca le falte ninguno de los dos. Como saben, enero es el mes de los roles narrativos, así que hoy nos vamos a meter de lleno en el rol del protagonista. Primero vamos a definir qué es un protagonista y después vamos a ver cómo hacer uno que realmente sea atractivo para el público. Todos sabemos instintivamente cuál es el protagonista de una historia, a veces, pero ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, el protagonista principalmente es aquel que lleva la historia. Impulsa la trama, es el que tiene el objetivo que hace avanzar la historia, es el que presenta los conflictos a los cuales se enfrenta la trama y es en base a quién vamos a establecer los demás roles. El rol de antagonista, ayudante o interés romántico es siempre respecto del protagonista. Por nombrar un par de los más conocidos, podemos nombrar a Harry Potter, a Frodo, a Ana de Tejas Verdes, a Joe March, Katniss Everdeen y 100.000 millones, por supuesto. Casi toda historia que exista tiene protagonista. Pero, ¿cómo lo hacemos atractivo? Lo primero que hay que decir para separar el rol del arquetipo, el protagonista no siempre es héroe. Tenemos montones de historias cuyo protagonista es un antihéroe. Tenemos Breaking Bad, El Padrino, You, Joker, El Gran Torino, Club de la Pelea. De hecho, mi primera novela, el protagonista es un asesino. Pero lo que sí tiene que ser, el protagonista es el motor de la historia. Y tiene que lograr que el público se identifique con él apoyándolo o por lo menos entendiéndolo. ¿Cómo hacemos entonces para que el lector hinche por él? Primero que nada, y esto es fundamental, dale un objetivo. Un objetivo claro. Ese objetivo es lo que te va a guiar la trama. Y en segundo lugar, dale un defecto. Pero no un defecto cualquiera, no una nariz grande. Un defecto que se interponga entre él y su objetivo. Una nariz grande en el caso de Cyrano de Bergerac, en que su objetivo era conquistar a alguien. Los defectos hacen al protagonista humano y además pueden llevarlo a un arco de redención o a un arco de corrupción también. Por ejemplo, Tony Stark es arrogante, Lizzie Bennet es orgullosa y prejuiciosa, Katniss no acepta ayuda de nadie. Tercero, dale un conflicto interno fuerte. No nos interesa una historia que sea fácil de resolver. El conflicto le da profundidad y complejidad al protagonista. Por ejemplo, Frodo está luchando constantemente contra la corrupción a la que lo lleva la influencia del anillo. El objetivo de Katniss es salvar a su hermana, pero tiene un conflicto porque realmente no considera que sea moral estar matando gente. En cuarto lugar, tiene que tomar decisiones que marquen la trama. Hay un episodio muy gracioso de Big Bang Theory en el cual remarcan que Indiana Jones en su película no influenció para nada los hechos, que toda la historia hubiera sido exactamente igual si él no hubiera estado. Sin embargo, Marty McFly, por ejemplo, para quedarnos en los 80s, es totalmente distinto. Cada una de las pequeñas decisiones que Marty toma influyen absolutamente en lo que ocurre y en el resultado final de los hechos, pero además influyen absolutamente en si él puede o no puede conseguir su objetivo final, que es que sus padres se enamoran. La decisión de Moana de, en lugar de hacer lo que hace toda su aldea, que es ver cómo sobrevive, agarrar el toro por las astas y arreglar la historia, termina mejorando y salvando a toda su aldea. En quinto lugar, dale relaciones significativas.
Las conexiones emocionales del protagonista le dan vulnerabilidad, pero también le añaden motivación. Yo no sé si se mide mucho Lizzie Bennet lo importante que es para ella su amiga, la que se resigna y se casa con el que puede, porque esas son las exigencias de la época, y esa relación pone en relieve la actitud que toma ella, pero justamente lo que hace es ayudar a que esa decisión sea una decisión de la protagonista y no una prédica moral de la autora. Son muy importantes las relaciones de los protagonistas y ver de qué manera los afectan. En sexto lugar, dale debilidades, dale fracasos. Ver al protagonista fallar lo humaniza y hace que el público quiera ayudarlo y hace que su éxito sea muchísimo más satisfactorio. Simba pierde absolutamente el rumbo y tiene que volver a hacer su vida desde cero. Spider-Man suele ser una batería de fracasos. Jean Valjean en Los Miserables, cuando roba los cubiertos del cura, se tiene que replantear toda su moral y es el inicio de que él sea una mejor persona y un correcto héroe de nuestra historia. Dale esas debilidades, no se las prohíbas. Y en último lugar, hacelo único pero universal. El personaje tiene que ser único, tiene que ser excepcional, pero sus sentimientos, sus emociones tienen que ser universales. Y por eso es que podemos relacionarnos afectivamente con un protagonista que es un vampiro, un héroe medieval, un zapato o cualquier otra cosa. Las emociones son lo que nos hacen humanos y lo que nos hacen relacionarnos con los demás. Ahora bien, la gente no está comentando en los posts. ¿Qué te parece si estrenás esa sección de comentarios o la aumentás comentándome cuáles son tus protagonistas favoritos y por qué? Nos vemos en el próximo episodio. Ahora sí, dejando descansar un poco a Proyecto Despertar, quiero centrarme en el proceso que tienes detrás de tus libros. Y la primera pregunta tiene que ver con los rituales que podemos llegar a tener como escritores. ¿Hay alguno que practicas para mantenerte enfocada en tus metas? A demanda, no sé, creería que no, pero en ese momento, en un inicio iba a ser una relación estilo enemies to lover, pero no me llevo muy bien con ese género y tampoco con esa dinámica de pareja, así que terminó siendo más un friend to lover que otra cosa. Eh, pero más que en la demanda me fijé más que todo en lo que faltaba de explorar el género, que en este caso era el género distópico. A mí me gustaba, no, más bien no me gustaban, por ejemplo, novelas o las sagas muy populares en esa época que eran, bueno, Divergente, todo eso, en donde se enfocaban solo en la parte, digamos, de la revolución, pero no se enfocaban realmente en el problema de, de la política, o sea, cómo resolvían los personajes ese vacío en la política. Y esto fue lo que me motivó a escribir también Proyecto, porque Proyecto no era solamente un proyecto más. Tenía todo un trasfondo político, social, y los personajes tenían que actuar en pos de eso. Pero no simplemente como adolescentes que buscan una rebelión, sino que iba más allá de eso. Entonces, bueno, mi desafío en Proyecto fue ese. Pero además de eso, también quería contar una historia de amor. eh, y nada, quería que la relación fuera genuina y mezclar otros elementos de la fantasía. También es algo que me caracteriza en mis novelas, es mezclar la fantasía y la ciencia ficción. Entonces, bueno, era todo un poco de eso. Así que a demanda no estoy segura. Además de los rituales que practicas, ¿tienes recursos gratuitos que puedas recomendar a otros autores para que tengan en cuenta a la hora de promocionar sus obras? Me gusta estar siempre con el mate, tengo que tener el mate preparado, así que no importa en qué momento del día sea, yo necesito tener el mate. Y luego, otra cosa que hago mucho es, por ejemplo, cuando empiezo una historia nueva, es tener claro la tipografía del manuscrito. No sé por qué, pero es como que no puedo empezar a escribir si no tengo definido en qué tamaño o en qué tipografía voy a escribir. Es como que eso
también me ayuda como a ambientarme un poco. No sé, es algo raro, pero es lo que hago. Em, y otro ritual, por supuesto, estar en un lugar tranquilo. Eh, Suelo escribir en la siesta y muy rara vez a la noche, pero una vez que me enfoco en eso, le dedico, ponerle 1 o 2 horas al día. Y escribo en el momento que sea, en el momento ya sea después de comer o cuando estoy incluso con otras actividades también aprovecho a escribir un poco, así que siempre que pueda escribo, así sean ideas muy vagas, pero las escribo y me gusta planificar todo en detalle. Aunque igualmente luego me dejo llevar un poco por la idea y a veces ni siquiera sigo mis propios mapas, digamos. Pero en la mayoría de los casos suelo organizarme antes de escribir. Dicen que cada persona es un mundo, por lo que las interrelaciones siempre son únicas. En tu caso, ¿cómo generas el vínculo con tus lectores? Bueno, hay muchas formas de promocionar un libro, pero creo que hoy en día las redes sociales son la herramienta primordial. No sé, por ahí si uno se siente más seguro y no le gusta tanto la exposición, puede ser un blog, o puede ser Instagram, o puede ser también TikTok si le gusta más la parte de exponer y hacer reels. Y luego otras herramientas de difusión, como por ejemplo canales de podcast, como en este caso. Eh, Incluso revistas literarias, hay muchas revistas literarias gratuitas. Eh, y, y bueno, y contactar por supuesto con bookstagrammers o bookfluencers. Y otra herramienta importante podrían ser incluso encuentros con otros escritores. Es una muy buena forma de recomendar. Y también plataformas literarias, como por ejemplo Wattpad, subir los primeros capítulos, por ejemplo, es una táctica que puede funcionar. O algún blog donde quieras o puedas compartirlo, también es una buena táctica. Pero creo que lo más importante es realmente un libro y tratar de convencer a tu lector para que te compre. Y eso siempre va a ser el boca en boca. De eso estoy segurísima. y bueno, eso. El proceso de escritura siempre es solitario para cualquier autor, pero muchas veces nos cruzamos con otros escritores para colaborar o en donde participamos de antologías. ¿Has experimentado alguno de estos dos formatos? La verdad que me gusta comunicarme con mis lectores. Yo uso mucho Instagram, así que ese es mi medio más habitual. Y además de involucrarme también incluso en los contenidos de otros, me gusta interactuar de libros y de un montón de cosas. Pero si no es a través de los mensajes en Instagram, lo hago a través de publicaciones en stories o en posts de otros autores o bookfluencers. Y siempre que tengo la oportunidad me gusta realizar lecturas conjuntas o alguna otra actividad en donde pueda compartir un momento con ellos. Y me gusta también hacer entrevistas a otros autores, así que también ese es otro espacio en donde comparto mi lado con otros colegas. Y la mayoría de las veces lo hago a través de redes sociales, pero todavía no tuve la oportunidad de hacerlo presencial, pero seguro que si se da la oportunidad lo hago. Seguramente el año que viene se va a dar alguna oportunidad de eso, así que siempre estoy a disposición para lo que sea. Continuamos con la entrevista a Miyu Godoy tras la columna Reco. Hola, hola. En esta ocasión vengo a recomendarles The Notebook, como se conoce en España, el diario de Noah, o en el resto de Latinoamérica, Diario de una Pasión.
Esta película de 2004, dirigida por Nick Cassavetes y protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, está basada en la novela homónima de Nicholas Sparks. El film relata la historia de una joven pareja que se enamora en los años 40. Su historia es leída de un diario por un anciano en el tiempo presente a una de sus compañeras en el ancianato. La historia es realmente hermosa, incluso es basada en la vida real, está basada en la historia de los abuelos de la esposa del escritor, así que me parece realmente fascinante porque es una historia súper linda, súper romántica, tiene unos giros bastante interesantes en la película y me parece bellísimo. Incluso la química entre Ryan y Rachel ha sido bastante comentada. Es curioso porque ellos de hecho se llevaban súper mal al inicio del rodaje, al punto que Ryan incluso le pidió al director que cambiara a su protagonista, pero la solución del director fue encerrarlos en una habitación por un par de horas y después de ese encierro no hubo más problema. Incluso terminaron desarrollando una relación a lo largo de los años que duró pues un par de años también. Entonces me parece súper interesante esa química que ellos tienen en la película y que definitivamente se desarrolló muchísimo más en la vida real. De hecho fue esta química, a mi parecer, lo que sin duda hizo que Rachel obtuviera el papel, porque a pesar de que hubo diferentes actrices consideradas, incluyendo Jennifer Lawrence, Jennifer Love Hewitt, Reese Witherspoon, Britney Spears, de hecho, estuvo como en la selección final, estaba entre ella y Rachel, pues fue Rachel quien se llevó el papel, porque incluso el mismo Ryan comentó que él sentía que ella era Ali, definitivamente, que ella era quien llevaba la historia y que Rachel había sido perfecta para el papel. Entonces me encanta. Incluso es curioso porque la historia de hecho fue adquirida, los derechos de la novela fueron adquiridos por New Line Cinema en el 96. Y resulta que en el año 98 Steven Spielberg estuvo tan interesado que quiso filmarla con Tom Cruise. Es una cosa súper loca porque no me imagino a Tom Cruise haciendo del papel de Noah y mucho menos a George Clooney, quien también fue considerado por Nick Cassavetes, el director actual de la película, en el 2001. O sea, es como muy loca estas opciones de personajes y cómo eso habría cambiado de repente la interpretación de la película, ¿no les parece? Otro dato curioso de los personajes es que la actriz Gina Rowlands, quien interpreta el personaje de Ali cuando ya es pues una ancianita, en realidad es la madre del director. Entonces me pareció súper chévere que ella también como actriz estuviera involucrada en el proyecto de su hijo. Como siempre, sí hay diferencias entre el libro y las películas. Estos datos a mí me parecen súper interesantes. Siempre trato como de buscar y de leer qué diferencias y qué tan diferentes son los datos que se comparten en la película con lo que está en el libro. Entonces acá les voy a compartir unos 3 daticos chiquiticos que no arrojan spoilers para quienes aún no hayan visto la película ni leído el libro. Por ejemplo, en la novela Noah y Ali se reencuentran después de 14 años, mientras que en la película es en 7. En la novela, cuando se conocen, Ali tiene 15 años y Noah 17, mientras que en la película tienen 17 y 19 años respectivamente. Y por último, en la novela es el padre de Ali quien se opone a la relación, pero en la película es su madre. Otra diferencia que les arrojo como un plus y para motivarlas a que también lean el libro y vean la película es que el final en la novela es aún más hermoso que en la película. Se lo pueden imaginar. Espero que les haya gustado esta recomendación. Nos vemos pronto. Bye. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hemos llegado a la sección random, 2 preguntas aleatorias para conocer a Miyu detrás de la escritora. Y la primera tiene que ver con lo musical. ¿Qué canción elegirías para que sea el soundtrack de tu novela Proyecto Despertar? Sí, de hecho, bueno, no de manera explícita, así de torpe, pero sí lo he hecho en antologías
colaborativas en Petrichor Ediciones, por ejemplo. Tengo 2 escritos publicados en 2 antologías. Una es de política y el otro también es de política, pero es más crítica social. Es un ensayo en donde hablo sobre la distopía y cómo la distopía de alguna manera se plasma en Argentina, en la situación actual del país. Así que los dos proyectos en los que participé fueron muy enriquecedores, la verdad, porque me sacaron de mi zona de confort, básicamente. Así que fue muy divertido y muy, muy bueno hacerlo. Y también he colaborado en otras, no antologías como tal, pero sí en talleres con otros autores y que también me han resultado muy, muy buenos. Así que sí. Y la última es, si pudieras elegir otra época para vivir, ¿cuál sería y qué género narrarías? Buena pregunta. Creo que si hubiera en otra época, quizás en el pasado, tendría que ser en la época victoriana, puede ser. Tal vez escribiría romance, pero no sé si un romance de estilo de la época, digamos, sino un romance realmente diferente. Quizás me atrevería a escribir algo de disidencias o del colectivo LGBT, incluso mezclar con algún otro género. Y me animaría tal vez a escribir algo de poesía. Nunca escribí tanto poesía, pero por la época quizás me animaría, sería más lo mío, por la parte sentimental, digo. Pero siempre innovando el género, porque me gusta mucho la manera de que no se narre o se escribe de la misma forma que siempre. Busco siempre desafiarme como escritora para ver cómo haría otro estilo de narración o qué otros elementos que no se han usado, agregarlos para explotarlos un poquito más. Hemos llegado al final de la entrevista. Miyu, fue un placer tener tu compañía un rato, conocer sobre Proyecto Despertar y tu forma de escribir. Deseo que tus éxitos se sigan multiplicando de ahora en más. Y antes de despedirnos, te invito a que recuerdes a los oyentes dónde pueden conseguir tus obras y si gustas también dejar tus redes para que te sigan y apoyen. Bueno, muchas gracias. La verdad que el placer fue mío. Así que nada, gracias por este espacio y gracias Nora por recomendarme. Y a ustedes por animarse a leer autores independientes. Les recuerdo que pueden conseguir mis libros en Amazon y también en la tienda de MyBook, emprendetienda.com.ar. Y ahí están los 3 libros disponibles. Y nada, recordarles a los autores que aquellos que todavía no se animaron a autopublicarse, que lo hagan porque realmente es un viaje de ida. Y si quieren seguirme en redes sociales, lo pueden hacer en Instagram como Miyu3695. Y también tengo una cuenta en YouTube como Miyu. Llegamos al final del podcast 76. Quiero agradecer la colaboración de Nora Wilson en el espacio literario, Ann Levison en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos al escritor Lucas Salina compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literaturas y en la columna Reco, el libro Romper el Círculo de Colin Hoover. Desde Boca en Boca te digo adiós, hasta el próximo podcast.